Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra. Órale al Señor y dile que hable a tu corazón de una manera especial. Amado Dios y Padre, en esta mañana, Señor, nosotros nos acercamos a ti en tu presencia. Venimos delante de ti, ya te hemos adorado, ya te hemos glorificado. Gracias por la palabra profética que has soltado sobre algunas vidas, Señor, conforme al propósito que hay en tu corazón. Gracias, Señor, por todo lo que ha pasado esta mañana, Señor. Yo quiero alabar y bendecir tu nombre. Y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Por favor, ora al Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando. Yo preparé un sermón, preparé una palabra, pero es importante que tú ores al Señor, diciendo que hable a tu vida de una manera muy especial. Señor, que tu palabra en esta mañana nos pueda edificar, exhortar y consolar. Señor, yo doy un paso atrás para que tú seas delante de mí, Señor. Y al igual que tu siervo, el profeta Isaías, oro en esta hora para que pases carbón encendido por mis labios. Y que lo que salga de mi boca sea tu palabra, porque tu palabra es la única que tiene poder para bendecirnos. Alguien dígame amén a eso. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 17, a partir del versículo 16. Libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 16. Vamos a estar allí leyendo la poderosa palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos hablando un tema diferente a la dinámica que veníamos trabajando, ¿verdad? ¿De qué hablamos el domingo pasado? Ser amigo de Dios. Muy bien. Hoy vamos a retomar un poquito sobre lo que es la pasión por el reino. Diga conmigo, pasión por el reino. Entonces, en Hechos capítulo 17, el versículo 16, dice la poderosa palabra de Dios. Mientras Pablo esperaba, ¿en dónde? ¿Estaba esperando Pablo dónde? Ok, quiero que tenga su Biblia abierta, no la vaya a cerrar. Si manejas tu celular o tu dispositivo allí, tenlo abierto porque vamos a estar trabajando allí en ese texto. Vuelvo a leer, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada, ¿a qué cosa? A la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21 dice, en paréntesis, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, en otras versiones dice, se deleitaban, sino en todo, en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. Dios bendiga su palabra.
Téngala abierta, por favor, allí. El título del mensaje es Proclamando al Dios no conocido. Dígalo conmigo, proclamando al Dios no conocido. Ponga su mano en el corazón, diga, tengo un llamado. Diga, tengo un llamado a dar a conocer, a predicar, a proclamar al Dios no conocido. Proclamando o predicando al Dios no conocido. Y quiero empezar con alguna frase que nos puede ayudar a introducir este mensaje. En primer lugar, quiero decir, hay mucha gente que ha escuchado de Dios, pero no conocen a Dios. Hay mucha gente que ha oído algo acerca de Dios. Hay mucha gente que aunque nombra a Dios con su boca, realmente hay mucha gente en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Hay mucha gente que no ha tenido un encuentro personal con Dios como lo hemos tenido la mayoría de los que estamos aquí. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con el Señor? Usted ha tenido un encuentro personal con Dios. Usted y yo, algunos de ustedes y yo podemos decir, yo conozco a Dios. Pero hay gente que aunque menciona a Dios, aunque habla de Dios, no conocen verdaderamente al Señor. Ahora, por otro lado, la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 14, solo anótelo. Pero Romanos capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán en Dios si no hay quien lo predique? ¿Cómo invocarán al Creador? ¿Cómo abrirán su corazón a Dios si no hay quien predique a Dios? Si no hay quien dé a conocer a Dios, si no hay quien pueda anunciar el mensaje del Dios vivo. Entonces, en esta mañana, para empezar, tenemos dos ideas. La primera idea es que hay mucha gente que tiene un mero conocimiento intelectual de Dios. Pero usted y yo sabemos que a Dios no se le conoce con la mente, sino que se le conoce con el corazón. Hay mucha gente que conoce a Dios solamente con la mente. Es un mero conocimiento intelectual acerca de Dios. Pero por otro lado, la palabra de Dios está diciendo, la gente no conoce a Dios porque nosotros no estamos predicando, porque nosotros no estamos testificando, porque nosotros no estamos anunciando a Dios al vecino, al compañero de trabajo, aquel familiar que tiene crisis en su familia, que tiene crisis en su economía, que tiene crisis en su matrimonio. Y nosotros no tenemos la sensibilidad de ir a presentar a Dios, el Dios que trajo salvación a nuestra vida. También otros lo necesitan. El Dios que te sacó de la crisis, el Dios que sanó tu enfermedad, el Dios que te ha dado vida eterna. Hay otras personas que lo necesitan. Por eso el mensaje en esta mañana lleva por título anunciando, predicando, dando a conocer al Dios no conocido. Dice la palabra de Dios que Pablo llegó a Atenas. Atenas, capital de Grecia, situada en una meseta pedregosa llamada Acrópolis. Esta ciudad famosa por sus centros culturales, los centros culturales más grandes, las maravillas arquitectónicas más importantes en ese tiempo. Estaba llena de edificios sagrados. Le llamaban a Atenas la ciudad universitaria. Todos los que querían saber algo nuevo iban a Atenas. Le llamaban la ciudad de los buscadores de sabiduría. Pero Acrópolis también, o Atenas, era conocida por su devoción a los dioses. Toda la ciudad estaba llena de altares. Toda la ciudad estaba llena de estatuas. Estaba llena de templos, imágenes. Decían en aquel tiempo que era más fácil encontrar un Dios en Atenas que un hombre. Era tanta la religiosidad, era tanta aquella mitología griega conocida, la mitología griega, era tan fuerte en Atenas que dice que había más dioses en Atenas que en toda Grecia. Imagínate que 600 años antes de esto llegó una peste a la ciudad de Atenas. Y
Pasaron los días y esa peste no se podía detener. Mucha gente estaba muriendo a causa de esa peste. Y de pronto un poeta cretense hizo una propuesta. Este poeta dijo: vamos a soltar una manada de ovejas blancas y negras y las soltamos hacia la ciudad. Y donde las ovejas se acuesten, allí van a ser sacrificadas a un Dios. Habían tantos altares, habían tantos dioses en la ciudad, que aquella manada de ovejas salieron y donde se acostaron, ahí cerca había un Dios. Entonces aquí había un Dios y aquí un grupo de ovejas se acostaron. Todas ellas fueron sacrificadas a ese Dios. Y de pronto otro grupo de ovejas fue y se acostó en aquel lugar. Y así en toda la ciudad. En toda la ciudad empezaron a sacrificar ovejas a esos dioses donde estuvieran más cerca. Pero hubo un grupo de ovejas que quedó distante y no quedó cerca de ningún Dios. Así que las sacrificaron ahí y levantaron un altar diciendo: al Dios no conocido. Como no había cerca un altar, como no había cerca un templo, entonces ese grupo de ovejas que se quedaron allí, todo el mundo dice: no hay cerca un Dios. Las sacrificaron ahí, levantaron un altar, dice: al Dios no conocido. Y por 600 años Atenas adoraba a un Dios que no conocían. Adoraban a un Dios que dice Pablo: ustedes adoran a un Dios que no conocen. Pues de ese Dios es que yo vengo a anunciar. Amados, si tú conoces a ese Dios, tienes que predicarlo. Si tú y yo hemos tenido un encuentro personal con ese Dios, tenemos que abrir nuestra boca. Hay mucha gente que anda como los atenienses, desorientados, sin saber a quién adorar, sin saber a quién acudir, sin saber a quién buscar en tiempo de crisis, en tiempo de necesidad. Aunque no tengan necesidad, aunque no tengan crisis, necesitan a Dios en su corazón, porque el día que mueran no van a ir al cielo. Todo ser humano necesita a Dios en su corazón. El hombre fue creado con la necesidad de adorar a Dios. Todo ser humano tiene la necesidad en su corazón de tener a Dios en su vida, porque solo Dios tiene la respuesta para nuestros corazones. Acuérdate, por favor, de quién te predicó. Acuérdate, por favor, del día que te encontraste con Dios, cómo Dios te ha llenado, cómo Dios te ha bendecido. Aunque hemos tenido pruebas, aunque hemos tenido dificultades, en esta mañana tú y yo podemos decir: en Él tenemos esperanza, en Él tenemos salvación. Yo no sé usted, pero en esta mañana yo puedo decir: hasta aquí Jehová me ha ayudado. Pero ¿sabe qué pasa? Que pecamos por indiferentes. Sí, está la imagen por ahí. Diga conmigo: indiferencia. No nos importa la salvación de otros. Ya nosotros fuimos salvos. Ya nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero estamos pecando, iglesia, estamos pecando por indiferencia. Dice: no más al SIDA espiritual. ¿Cuál es el SIDA espiritual? Síndrome de ¿qué? De indiferencia a Dios y a las almas. Síndrome de indiferencia. Ese es el mal que nos está carcomiendo, iglesia. Los vecinos que no conocen a Dios, nuestros amigos de universidad, de trabajo, que se vayan para el infierno. ¿Hace cuánto que no le hablas a alguien del Señor? ¿Hace cuánto que no compartes del amor de Dios con otras personas? Si tú no das tu testimonio, posiblemente es porque no estás buscando de Dios. Porque quiero decirle algo: las personas
Los hijos de Dios que buscan a Dios todos los días tienen algo que contar. Cuando tú eres lleno de Dios, algo tienes que decir. Cuando tú buscas la presencia del Espíritu Santo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes devocional, tú tienes tu tiempo con Dios y allí te llenas de la palabra, te llenas de la palabra, te llenas de la presencia de Dios. Es muy difícil que te quedes callado. Es difícil ser indiferente cuando estamos llenos de Dios, porque Dios no es indiferente a la necesidad del ser humano. Pero si en algo tenemos que pedirle perdón al Señor en esta mañana, y tenemos que arrepentirnos de esa indolencia, de esa indiferencia a que los demás se pierdan, a que los demás no busquen de Dios. Pablo no era así. Mira el versículo 16. Dice, mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas. Un día en un viaje misionero, Pablo se separó de Timoteo y de Silas. Y por alguna razón llegó a Atenas. Y dice, Pablo estaba esperando a Timoteo y a Silas para seguir la obra misionera. Y mientras Pablo esperaba en Atenas, Pablo dijo, voy a dar un paseo por la ciudad. Estos días un amigo de nosotros, de aquí de la iglesia, se va para Londres. Pero me dice, no voy a conocer Londres. Va a estar todo el tiempo metido en una oficina. Wow, ¿quién quiere viajar así? ¿Tú te imaginas que tú vayas a una ciudad y no tengas el chance de ni dar una vuelta por la ciudad? Pablo estaba en Atenas. Y de pronto Pablo sale a caminar. Era su primer día en esa ciudad. Quizás había ido antes, pero aquí, escuche, aquí dice, versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. En otra versión dice, le dolía el corazón. Pablo caminaba por la ciudad y al ver tantos templos, al ver tantos altares, al ver, dice ahí claramente, al ver la ciudad entregada a la idolatría, a Pablo le dolía su corazón. Pablo se indignaba, dice otra versión, dice, Pablo se indignaba al ver cómo aquella ciudad tan intelectual, pero tan ignorante de las cosas de Dios. Una ciudad tan filósofa, una ciudad tan llena de conocimiento. De hecho, en el mundo espiritual hay un espíritu, un demonio que se llama el espíritu de Grecia. ¿Y quieres que te diga algo? La ciudad donde más predomina ese espíritu es en Bogotá. En Bogotá predomina el espíritu de Grecia. Y escucha, Pablo camina por la ciudad y a Pablo le duele en su corazón. Pablo no es como nosotros. Pablo no es indiferente. Pablo no tiene indolencia en su corazón. Pablo es sensible a la necesidad espiritual de Atenas. En otras palabras, Pablo está diciendo, esta ciudad necesita de Dios. Quizás tú has estado cerca de una situación difícil de un familiar o de un vecino, o es más, alguien que no conoces. Y nos pasa como la parábola del buen samaritano. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, si quiere anótelo nada más. Dice en Lucas 10:30 que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Conocemos la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cuando este hombre iba descendiendo, dice la palabra que unos hombres salieron, unos ladrones, dice la palabra, salieron ladrones a su encuentro e hicieron tres cosas. Dice, lo hirieron, lo despojaron de todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto. Tres cosas hicieron los ladrones. Eso es lo mismo que hace el diablo en Juan 10:10. El ladrón viene a matar,
hurtar y destruir. Este hombre le robaron todo lo que tenía. No se conformaron con despojarlo, sino que lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Dice la Biblia que pasó un sacerdote. Dice que pasó un sacerdote por aquel camino. Y dice la Biblia, dice, y viéndole, pasó de largo. Dice la Biblia también que venía un levita. Y el levita llegó y vio a este hombre herido, moribundo, muriéndose. Dice el levita, viéndole, pasó de largo. Diga conmigo, pasó de largo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado de largo en esta ciudad? Gente que necesita de Dios. Gente que necesita lo que tú tienes. Mira, hay gente cerca de ti que lo que necesita es lo que tú tienes. ¿Qué tienes tú? Tú tienes la salvación que Dios te ha dado. Dígame amén a eso. Tú tienes la vida eterna que Dios te ha dado. Tú tienes el poder de Dios. Hay gente en esta ciudad, familias, jóvenes, niños y aún personas importantes en esta ciudad que necesitan lo que tú y yo tenemos, pero como el sacerdote y el levita, simplemente estamos pasando de largo. Tenemos sida espiritual. Somos indiferentes. Tenemos el síndrome de indiferencia aún a Dios, a las cosas de Dios y a la gente que necesita de Dios. Se desmaya alguien en Transmilenio y no nos acudimos a ayudar porque somos indiferentes. Alguien está llorando en el Transmilenio y no nos acercamos. ¿Por qué? Porque ya nos dejamos contaminar de eso. Pirri hizo un programa de eso. Pirri hizo un programa, ¿sí? Y decía, la típica amargura bogotana. Lo pueden buscar. Pirri hizo un programa de eso. ¿Ya? Y Pirri decía que precisamente esa amargura de que la gente tiene que salir temprano, que tiene que coger el Transmilenio, que tiene que irse de un lugar para otro, impide. Y estamos siendo como el sacerdote y el levita, pasando de largo ante las necesidades de la gente. Hoy, iglesia, en esta mañana, el Señor le está hablando a ustedes y me está hablando a mí también. Hoy tenemos que ser libres de la indiferencia. Dígame amén a eso. Hay gente que necesita, por lo menos que tú la escuches. El presidente Santos esta semana, no sé dónde estaba, pero dijo, ¿qué nos está pasando? Indiferencia. O sea, nos hemos acostumbrado a que atacan a la gente. Nos hemos acostumbrado a gente sufriendo en la calle. Estamos en esta ciudad y es como tan normal. O sea, es normal ver a alguien en la calle llorando. Es normal ver a alguien en la calle sufriendo. Y nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, que conocemos el verdadero Dios, que conocemos el verdadero amor de Dios, o por lo menos eso es lo que yo asumo en esta mañana. Yo asumo en esta mañana que usted ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Yo asumo en esta mañana que usted es un hijo de Dios. Yo asumo en esta mañana que usted es un verdadero creyente en el Señor. Entonces, si iglesia, si usted y yo hemos tenido un conocimiento verdadero del Dios Altísimo, estamos llenos del amor y del poder de Dios, ¿por qué no hacemos nada? Porque tenemos el síndrome de indiferencia hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Jesús no fue así. Jesús tocaba a los leprosos. Estaba prohibido por la ley tocar al leproso. Pero Jesús tocó a los leprosos. Estaba prohibido por ley que un maestro se acercara a una mujer a solas. Y Jesús se acerca a la mujer samaritana. Estaban solos. La Biblia dice que los discípulos se habían ido a comprar.
Jesús se acerca a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque Jesús no fue indiferente a la necesidad de la mujer samaritana. Jesús no fue indiferente a la necesidad de los leprosos. Jesús no fue indiferente a la mujer que tenía el flujo de sangre. Estaba prohibido por ley. La ley de Moisés prohibía que cuando una mujer estuviera en su periodo no podía acercarse a la gente. Jesús se dejó tocar porque fue sensible a la necesidad del ciego, del leproso, de la mujer del flujo de sangre. Jesús fue sensible a la necesidad. Como iglesia necesitamos el corazón de Jesús. Como iglesia necesitamos el corazón de Jesús. Ahora es cierto que aquí también tenemos que aprender a hacer las cosas. Porque aquí hay mucha prevención. Mi esposa se fue a acercar a una anciana a compartirle del evangelio. Y la señora salió corriendo, pensó que mi esposa le iba a atracar. Entonces mi esposa me dijo, no, yo me devolví porque tal que ella empieza a gritar, me están atracando, me están atracando. Ya. Les conté lo que me pasó en Transmilenio. Hay una señora, yo entro a Transmilenio, la señora se está dando golpes en un tubo, está llorando. Gracias a Dios el Transmilenio no iba lleno porque de pronto iban a pensar que había hecho algo indebido con él. La señora está llorando, no está gritando, pero tiene lágrimas en sus ojos y se está dando golpes contra él. Mi primera reacción es ayudar. Cuando yo me la acerco, le toqué al hombre para decirle, ¿la puedo ayudar? Sacó la mano y me hizo ¡pus! Yo quedé pegado así. No me alcanzó a tocar, creo que Dios me guardó. Pero empezó a gritar, no me toque, no me toque, no me toque. No sé qué había hecho anterior, pero la gente me hacía señas. Después se agachó y con unas botas que tenía empezó a tocar las puertas como a tratar de romper el vidrio de Transmilenio. Yo soy la más cerca, la persona más cercana. Dios mío. Un hombre tenía un uniforme, pienso que era bombero, tenía una gorra. Me hacía señas, me decía, córrete, ella está mal. Y cuando empezó a mirarme así con odio, yo me bajo. Pero ese día aprendí. Es más, me tomó unas fotos. ¿Sí? Y él mismo, no sé si era un bombero o era algo del distrito, era algo del distrito. Me hizo señas que mejor me bajara y me bajé. Pero escuche, ya aprendí. Y no por eso he dejado de ayudar. Estos días una señora se desmayó en Transmilenio. Y su hijo, que era mucho menor, era un muchacho, no podía con ella. Yo desde lejos le pregunté, chico, ¿te puedo ayudar? Por favor, ayúdame. Entre los dos la cargamos, la sacamos, llamamos a la policía. Creo que fui probado en eso. ¿Se acuerdan del anciano que les conté que Dios resucitó allá por la estación Marlin? Ahí lo senté en mis piernas y empecé a orar por él. Se había muerto, ya se había muerto. Se descolgó, empezó a babear, empezó a salir de baba. Ya no respiraba. Y empecé a orar por él. Le puse las manos en el corazón, en plena, no sé cuál qué carrera es esa, ahí en la última estación de Marlin, así, o la restaduría. Y empecé a orar por él. Y de pronto, como si roncara, le vino el alma al cuerpo. Y ese día Dios lo resucitó. Amado, especialmente los que venimos de otras ciudades, nos hemos dejado influenciar por la indiferencia de esta ciudad. Ustedes saben que ya en Barranquilla o en la costa, un ladrón, nada más digan, cójanlo, salen 50 y lo cogen, ¿verdad? Pero eso es allá.
Amor, ¿cuántos ladrones hemos cogido aquí? Uno, creo que cogimos uno, ¿verdad? Imagínate. Estaba hablando con un señor ahí y de pronto pasó un tipo corriendo. Y el Señor me dice, vamos. Uno está acostumbrado a eso. Lo correteamos, lo alcanzamos. Desde que lo alcanzamos empezó mi pecado y tengo que confesarlo. ¿Ya? El Señor se quita el cinturón, yo me quité el cinturón. Y el Señor empezó a darle al muchacho y yo empecé a darle al muchacho. Y ¡ping! ¡Pra! ¿Por qué me dio rabia? Porque había atracado a un niño de 12 años. Le quitó la merienda a un niño de 12 años y el maletín me dio ira. Después alguien dijo, no, deja que los chicos que lo lleven a la estación, porque si ustedes van, él los puede denunciar a ustedes. Entonces nosotros nos devolvimos. El caso es este. Cuando yo voy llegando a mi casa, salió el de la carnicería. Pastor, lo cogieron. ¡Qué pena! Salió la muchacha de la lavandería. Pastor, ¿lo cogieron? Sí, lo cogimos. Después tuve que pedirle perdón al Señor. Me dejé llevar. Pero escuchen, y no estoy diciendo que haga lo mismo. El mensaje en esta mañana es: cójalo y no le pegue. No, porque en Barranquilla las cosas son diferentes. Ya, por si ustedes no saben, Jamie tiene maestría y doctorado. Atrapó la banda de los eclesiásticos, atrapó la banda de los eclesiásticos. ¿Sí? Jamie los atrapó. No, es verdad, lo pueden buscar en el periódico. Sí, no, lo pueden buscar en el periódico. Jamie capturó una banda que se había metido a la iglesia a robar, y Jamie los capturó, y en el periódico el otro día salió, dice, banda de los eclesiásticos entró a iglesia y le salió el diablo. Así salió en el periódico, así salió. Porque, amados, en Barranquilla de pronto alguien se está desmayando, no sé, y la gente acude, ¿ya? A alguien lo están atracando y la gente se mete, busca palos, busca piedras. Y bueno, de pronto, apartando el tema de los atracos y de los robos, sí es verdad, amados, que nos hemos dejado influenciar por el frío de la ciudad y por el frío de la gente. La gente necesita ayuda y nosotros no estamos haciendo nada. Y así nos cueste. El día que casi me pegan en Transmilenio, ayer me decía, padre, no te desanimes. Eso es el enemigo para que no hagamos lo que estamos llamados a hacer. Amados, en esta mañana quiero decir, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser las manos de Dios para ayudar a la gente. Estamos llamados a ser el corazón de Dios para abrazar a la gente. Dígame amén a eso. Estamos llamados a ser los pies de Dios para ir a llevar el mensaje de esperanza a la familia, al joven, a todo aquel que lo necesite en esta ciudad. Dios está contando contigo y conmigo. En esta mañana tenemos que levantarnos de esa indiferencia. El presidente Santos decía esta semana, nos hemos acostumbrado a los atracos, nos hemos acostumbrado a estas cosas. Mira el versículo 16 nuevamente. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Viendo la ciudad entregada ¿a qué? En el caso de Atenas, aquella ciudad estaba entregada a la idolatría. Mírame acá, por favor. Te pregunto, ayúdame con esto. Vivimos en Bogotá, gracias a Dios por esta ciudad. ¿A qué está entregada Bogotá? Dígame, por favor, ¿a qué está entregada Bogotá? Dígame. A la delincuencia, a la droga, al homosexualismo, ¿qué más? Lesbianismo, a la violencia, a la corrupción.
a la brujería. Bogotá, ¿a qué está entregada Bogotá? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Sí, Bogotá está entregada a una cantidad de cosas. Pregunto, ¿Bogotá necesita de Dios? Quiero que reflexionemos en esta mañana. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Quiero que te preguntes en tu corazón, ¿qué puedo hacer yo por esta ciudad? ¿Qué puedo hacer yo por la gente de esta ciudad? ¿Qué puedo hacer yo por las personas que están cautivas en el homosexo, las personas que están cautivas en la droga, por las personas que están cautivas en toda esa cantidad de cosas que hemos dicho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué puedo hacer yo? El pastor Marcos en el aniversario decía, iglesia, ora para que Dios te lleve al lugar de necesidad. Mi esposo y yo hemos empezado a orar, Señor, llévanos al lugar de necesidad. Hace rato venimos orando, ¿sí? Por un proyecto social. Queremos emprender un proyecto social. Pero alguien nos dio instrucciones, digo, no hagan muchas cosas, hagan una sola cosa. En materia social es enfocarse en una sola cosa. Si nos vamos a dedicar a niños, nos dedicamos a niños. Si nos vamos a dedicar a homosexuales, nos dedicamos a trabajar con los homosexuales. Si nos vamos a dedicar con los drogadictos, nos dedicamos porque primero tenemos que ganar experiencia también. Pero hemos empezado a orar. Yo quiero invitarte en esta mañana, iglesia, a que empieces a orar. Señor, abre mis ojos y llévame al lugar de necesidad. ¿Sabe? Es más fácil llegar a la gente con ayuda que con corbata, saco y una Biblia. Tú le llegas a la gente con una Biblia y normalmente la gente te va a rechazar. Pero si tú llegas con ayuda, extendiéndole el brazo, dándole un abrazo. ¿Conocen a la pastora Edilza Segura en Barranquilla? ¿Quiénes conocen? ¿Saben de la pastora Edilza Segura en Barranquilla? La pastora Edilza iba por la calle y el Espíritu Santo le dice, abraza a aquella mujer. Era una loca reconocida en Barranquilla, una indigente, una mujer de la calle. Y la pastora Edilza siente la voz del Espíritu Santo que le dice, abraza a esa mujer. La pastora Edilza, ustedes la conocen, una mujer muy consagrada y muy de Dios, pero ella en el momento dijo, Señor, pero esa mujer, mira, huele a feo. Mira cómo está. Y el Espíritu Santo dice, abraza. Era una mujer que por años había estado en la calle como loca en Barranquilla. Y ella toma un respiro, di cuenta ella, toma un respiro. Dice, Señor, ¿qué le digo? Y el Espíritu Santo le dice, no le digas nada, solamente abrázala. Y ella se arma de valor y va y coge a aquella mujer y le da un abrazo. Y cuando abraza a esta mujer, aquella mujer empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y ya, le dio un abrazo. 2 años más tarde, llega a su iglesia una mujer elegante, bien vestida, bien peinada, con buen perfume. Le dice, pastora, ¿usted no se acuerda de mí? No, no me acuerdo. ¿Se acuerda que hace 2 años usted abrazó a una mujer en tal parte debajo de un puente que olía feo? Esa mujer soy yo. Su abrazo me hizo libre. Un abrazo. Yo me imagino a Pablo, es que Pablo, mira la actitud de Pablo. Quizás me voy a quedar en ese texto nada más, pero mira la actitud de Pablo. Pablo empieza a caminar por la ciudad y Pablo ve la necesidad de Dios en Atenas. Y yo puedo ver de alguna manera espiritual, viendo a Pablo abrazar la ciudad y de pronto orando, Señor, ten misericordia de esta ciudad entregada en la idolatría. Entregada, cuántos templos, cuántos altares. Si usted ha estudiado guerra espiritual o usted tiene un mero conocimiento de la guerra espiritual, ustedes saben que una de las cosas que más flagelos trae a una ciudad es la idolatría. Si hay algo que trae maldición a una nación,
Si hay algo que trae maldición a una ciudad es la idolatría. Por eso la Biblia dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y dice, y a Pablo le dolía en su corazón ver aquella ciudad entregada a la idolatría. Hermano, que a partir de hoy nos duela los flagelos que están en esta ciudad. Porque escucha, en esta ciudad vivimos y en esta ciudad están creciendo nuestros hijos. Hoy tenemos que arrepentirnos del pecado de la indiferencia. Estamos como el sacerdote que pasó de largo. Estamos como aquel levita, la gente sangrando espiritualmente, la gente en el piso espiritualmente, y nosotros como levitas y sacerdotes estamos pasando de largo. Levánteme la mano todos los que no son de Bogotá. Levánteme la mano, por favor, los que no son de Bogotá. Ok. Yo quiero hacer un compromiso. Tenga su mano levantada. Si usted quiere hacer este compromiso, hágalo. Ahorita baja su mano si quiere, pero los que quieran hacer este compromiso, yo voy a cerrar mis ojos, pero yo voy a hacer un compromiso. Es no hablar mal de esta ciudad. Cierra tus ojos. Solo levanten las manos los que verdaderamente quieran hacer ese compromiso. Señor, nos comprometemos a partir de hoy a no hablar mal de esta ciudad. Señor, vamos a amar esta ciudad. Vamos a trabajar por esta ciudad. Señor, vamos a amar a la gente de esta ciudad. Señor, y la vamos a amar porque tú la amas, Señor. Tú amas a la gente de esta ciudad. Tú amas a las familias de esta ciudad. Tú amas, Señor, a los jóvenes que están perdidos en el satanismo, en el homosexualismo, en las drogas. Señor, tú amas a cada familia. Tú amas a cada joven. Tú amas, Señor, a todos. Señor, nosotros como iglesia, hoy, Señor, en el corazón de Casa de Adoración, sacamos la indiferencia, renunciamos a la indiferencia, renunciamos al síndrome de indiferencia espiritual. Y al igual que Pablo, oramos en esta hora para que pongas carga en nuestro corazón, Señor, y llévanos al lugar de necesidad donde podamos dar a conocer al Dios no conocido, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra en el versículo 17 que Pablo empieza a actuar y empieza a ir a judíos, a piadosos. Iba a la plaza a enseñar. Versículo 18 dice que habían allí unas escuelas filosóficas. La escuela de los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Filosofía materialista. Rápidamente te lo voy a decir. Ellos decían, el fin principal del hombre está en el placer. O sea, en Atenas, estos hombres predicaban y decían, el fin principal del hombre está en el placer. Escucha, no hay que ser muy inteligente para saber que en esta ciudad eso se predica. Y no estoy hablando de iglesias. Estoy hablando de altos jerarcas del gobierno. Que el fin principal del hombre es el placer. O sea, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Decían que todo sucede por azar. O sea, todo lo que le pasa al hombre es por suerte, decían ellos. Estos epicúreos también decían, los dioses viven en otro mundo y no se preocupan por este. Y por último dicen, todo acaba con la muerte. Los estoicos eran filosofía idealista. Los epicúreos eran filosofía materialista. Pero los estoicos eran idealistas. Creían que todo era Dios. Por eso tenían tantos altares y tantos dioses. El Dios de la guerra, el Dios del amor, el Dios para la cosecha, el Dios del agua, el Dios de la tierra, el Dios del cucayo.
Para todo había un Dios. Hasta el cucayo tenía arroz, ¿qué arroz? Tenía Dios. Ellos decían que todo era Dios, todo era Dios. Que cada cierto tiempo el mundo se desintegraba y empezaba de nuevo. Mira la filosofía de ellos. Ellos decían que cada periodo de tiempo el mundo se desintegraba y empezaba de nuevo. Decían que todo lo que sucedía era por la voluntad de uno de sus dioses. Y que había que aceptar la voluntad de su Dios sin resentimiento. Y por último decían que era la razón lo que rige los actos del hombre y que el hombre era libre de sus pasiones y de su propia conducta. O sea, yo me llamo, yo me mando y mi apellido gobierno. Esa era la filosofía de ellos. ¿Cómo Pablo contrarresta esto? Versículo 19. Dice, y tomándole le trajeron al areópago. El areópago era el lugar donde se reunía el consejo de la ciudad. Donde se reunían los patriarcas y el tribunal supremo para discutir asuntos de interés o problemas de la ciudad. Para escuchar nuevas cosas. Era un lugar donde los grandes filósofos, los grandes idealistas iban a exponer sus ideas. Dice el versículo 19, y le tomaron y le llevaron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas? Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir eso. Porque, mira el versículo 21, porque todos los atenienses, extranjeros y residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o escuchar algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Sabes qué significa eso? Tiempo de levantarse. Diga conmigo, tiempo de levantarse. Pablo no solo se quedó llorando por la ciudad. Pablo no se quedó simplemente llorando. Ay, Señor, ten misericordia de Bogotá. Señor, ten misericordia de esta ciudad que está perdida en pecado. Señor, ten misericordia de los gobernantes de esta ciudad. No, Pablo sí le dolió. Pablo oró, pero Pablo también se levantó. Iglesia, en esta mañana yo te estoy invitando a dejar a un lado la indiferencia y volvernos sensibles a la necesidad de la gente de esta ciudad. Pero no podemos quedar simplemente con detectar qué cosas hay en esta ciudad, con descubrir qué cosas de Dios necesita esta ciudad. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Pablo se levantó. Dice, y Pablo puesto en pie, y me encanta lo que viene, porque Pablo expone el evangelio a la ciudad de una manera tan inteligente. Esto en homilética se llama introducción a un mensaje. Mire la manera tan inteligente como Pablo presenta el evangelio. Versículo 22, Pablo puesto en pie en medio de la Europa dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. En otras palabras, Pablo está hablando bien de la ciudad. Cuando uno le invitan a predicar a otro lado, sería de muy mal gusto que uno empezara a predicar hablando mal de la ciudad. Bueno, a mí me invitan mucho a Barranca Bermeja. Yo nunca he llegado allá. Uy, qué calor que hace aquí. Estás en Barranca, por favor. Uno no puede hablar, uno no puede empezar, uno no va a otra ciudad donde lo están atendiendo, donde lo están bendiciendo y uno va a hablar mal de esa ciudad. No hablemos mal de Bogotá y no hablemos mal de nuestra nación, porque nuestra nación es bendita, porque Jehová es el Señor de esta nación. No hablemos mal de esta ciudad. Varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Versículo 23.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, oh, qué bonitos son vuestros santuarios. Y los atenienses estaban, ¿qué? Atentos. Hallé también un altar en el cual hay una inscripción. Y mira que aparece con mayúscula. Al Dios no conocido. Y Pablo dice, al que ustedes adoran sin conocerlo. Pues ese Dios, yo sí lo conozco. Ese Dios me salvó. Ese Dios me redimió. Ese Dios me ha dado esperanza, me ha dado vida eterna. A ese Dios no conocido es el que yo vengo a anunciar. Iglesia, Bogotá necesita conocer a ese Dios no conocido. Y tú que le conoces, vamos a darlos a conocer. Increíble eso. Adoraban a un Dios que no conocían. Mira la ignorancia de la religión. Razón tiene alguien cuando dijo la religión es el oprobio del pueblo. Eso es verdad. Eso es verdad. La religión es el oprobio del pueblo. Pero si tú y yo tenemos verdaderamente una relación con Cristo, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación. Amén. Y a partir del versículo 24, Pablo empieza a exponer, dar a conocer a Dios. Y empieza a darle doctrina de Dios. Mira, importante esto. Para tú dar a conocer a Dios, tú tienes que conocer a Dios. Vuelvo y digo eso. Para tú dar a conocer al Dios vivo, tú tienes que conocer a ese Dios vivo. Atenas estaba llena de filosofías. Estaba llena de ideas nuevas. Estaba llena de corrientes filosóficas. Unos decían una cosa, otros decían otra. Ahora Pablo no llega con un conocimiento más. Porque escuche, el evangelio no es un conocimiento más. Pablo no llega con una religión más. No, Pablo llega dando a conocer al verdadero Dios. Nosotros decimos que Cristo es la verdad. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú conoces ese camino, esa verdad y esa vida, eso es lo que tú y yo tenemos que dar a conocer. Mira el versículo 24. Y esto lo voy a decir rápido. Dice, voy a darles a conocer al Dios que ustedes no conocen. Número 1, Dios creador. Diga conmigo, Dios es creador. Importante, iglesia, que tú entiendas que en doctrina de Dios, uno de los primeros puntos que enseñamos es que Dios es creador de todas las cosas. Dígame amén a eso. Dios hizo el cielo y la tierra. Dígame amén a eso. Los cielos, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que se mueve en el aire, todo lo que se mueve en el mar, todo fue creado por Dios. Pablo, su primera tesis es darle a conocer al Dios creador. Diga conmigo, Dios creador. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo. Le está diciendo, le voy a dar a conocer el verdadero Dios. El Dios que ustedes adoran, que no conocen, fue el Dios que hizo todas las cosas. El Dios que creó el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, le está diciendo, ustedes están perdiendo el tiempo con todos esos altares, con todos esos templos. Dios no necesita nada de eso. Dios lo que necesita son corazones que se abran para conocer el amor de Dios. Diga conmigo, Dios creador. ¿Sabes? Cuando estés evangelizando, cuando estés compartiendo el evangelio, quizás alguien te va a decir, es que yo no creo en ese Dios que tú predicas, porque es que yo creo que esto todo fue creado por el Big Bang, por la energía, que hubo una explosión. ¿Cómo debates tú eso? ¿Cómo debates tú eso? Pablo está debatiendo, está confrontando los puntos principales de las diferentes filosofías.
Y Pablo está diciendo, mira, el Dios que yo predico es el Dios que creó todas las cosas. Yo soy de los que creo que Dios fue el creador de todas las cosas. Que tú y yo fuimos creados por Dios. Nosotros no venimos del mono, aunque algunos tengan cara de mono, y no estoy hablando de ustedes. Por ahí hay un coro que dice, señora, yo nunca he visto un mono hacer un camión, tampoco un ferrocarril, mucho menos un avión. Señora, yo nunca he visto un mono hacer un camión, tampoco un ferrocarril, mucho menos un avión. Eso no lo digo yo, que el hombre venga del mono. Yo soy un hijo de Dios, que Jehová reprenda al demonio. Eso no lo digo yo, que el hombre venga del mono. Yo soy un hijo de Dios, que Jehová reprenda al demonio. Y en una iglesia pentecostal que yo escuché esa canción con guacharaca y ya duraba como media hora. Que el hombre venga del mono, que el hombre venga del mono. Y todo el mundo, ¿sabes cómo son los cultos allá? Diga conmigo, Dios es creador y hacedor de todas las cosas. La primera piedra que Pablo pone a los de Atenas para que conozcan a Dios es decirles, señores, el Dios que ustedes adoran y no conocen es el Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios extiende las cortinas de la habitación. La Biblia dice que Dios extiende las cortinas de los cielos con 2 dedos. Es una figura. Dice, con 2 dedos Dios corre las cortinas de los cielos. Wow. Dice, con su palma recoge todo el polvo de la tierra. Wow, qué gran Dios tenemos nosotros. Pero si tú no tienes una experiencia diaria con ese Dios creador, ¿cómo tú le vas a mostrar a alguien que no cree que Dios es creador? Mira, cuando tú tienes la convicción en tu corazón, tú no necesitas ser un doctor, no necesitas tener diplomas a la universidad. La convicción tuya la tomará el Espíritu Santo y la pondrá en el corazón del inconverso. Y esa persona terminará creyendo que también Dios es creador. Porque a veces las personas más estudiadas son las más difíciles para doblegarse delante de Dios. Número 2, Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Dice, no habita, versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, Dios no necesita un templo. Ellos tenían templos por todos lados. Amado, Dios es espíritu. Dígame amén a eso. Juan capítulo 4, versículo 23-24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no está limitado a encerrarse en un templo o en un altar, porque en Semana Santa tengan que cargarlo entre 4. Porque entraron los ladrones al templo y se robaron a Dios. Imagínate. Como dice el Salmo 115, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, pies tienen mas no andan, tienen que cargarlos en Semana Santa, manos tienen mas no palpan, no hay el Espíritu en ellos. Así dice la palabra. Y me gusta un texto en Isaías, no recuerdo cuál es, dice, me gusta ese texto, dice que un hombre coge un hacha y va y corta un árbol. Trae la madera, carga la madera, la coloca ahí, la corta en pedazos. Con uno de los trozos crea un Dios. Con el resto de la madera calienta fuego, dice la Biblia en Isaías. Imagina, con el resto de la madera que le quedó de la figurita, calienta fuego. Y después que termina la figura, la coloca en un altar, se arrodilla y dice, tú eres mi Dios. ¿Y sabe qué dice Isaías? Y en la versión católica dice,
tan estúpidos son, igual que la figura. Wow. Así dice la versión católica. Los católicos no lo leen. Yo leí ese texto en una versión católica y usa la palabra estúpido todo aquel que se arrodilla en algo que él mismo creó. Grecia, Atenas estaba llena de filosofías, de conocimiento, era la ciudad universitaria, pero ignorantes en las cosas de Dios. Diga conmigo, Dios es creador, Dios es espíritu. Y número 3, Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Versículo 24, 25. 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo. Mira, tremendo esto, subraya eso. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita nada. Él lo tiene todo. Diga conmigo, Él lo tiene todo. Dice, y Él da aliento y vida a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Estoy leyendo en el versículo 26. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y termino con esto. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Que conozcamos a Dios como creador, que conozcamos a Dios como espíritu, que conozcamos a Dios como soberano. Versículo 27, para que busquen a Dios, número 1, y número 2, para que se arrepientan. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y dice, palpando puedan ciertamente, aunque no está lejos de nosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos. Subraye ese texto, por favor. Repítalo conmigo, diga conmigo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras preciosas, escultura de arte o imaginación de hombre, pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Imagínate, Pablo llega a la matriz del conocimiento y le dice ignorante, como Chávez cuando fue a Estados Unidos le dijo a Bush que era el diablo. Imagínate, Pablo se para en la ciudad de más alto conocimiento y le dice, es que Dios tiene misericordia de la ignorancia de ustedes. Wow, qué tremendo era Pablo. Y dice, versículo 30, pues habiendo pasado por alto, ¿eso qué significa? El amor y la misericordia de Dios. Pasado el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Termino, iglesia. Pablo, número 1, ve la necesidad de la ciudad y le duele en su corazón. Número 2, Pablo se levanta y empieza a confesar y a declarar al Dios no conocido. Lo hace de una manera magistral, tumbando todas las ideas de los atenienses, ¿verdad? Todas esas filosofías, y le dice, señores, el Dios que yo predico, número 1, es creador de todas las cosas. Él creó el cielo, Él creó la tierra. Número 2, Dios no necesita esos templos porque Dios es espíritu, y si tú le buscas y le adoras en espíritu y en verdad, le vas a encontrar. Y número 3, es soberano. Dios es soberano, Dios tiene control de todas las cosas, iglesia.
Dios tiene control de todas las cosas. ¿Y para qué les predico esto? Termina diciendo, número 1, para que le busquen. Y número 2, para que se arrepienta. Diga conmigo, para que busquemos a Dios y nos arrepintamos. Amados, en esta mañana, número 1, tiene que despertar nuestro corazón. Empecemos a orar, pero no podemos quedarnos solo orando. Nos enseñaron que orar es simplemente como tirar sal de lejos, ¿se acuerdan? El pastor Marco decía, orar por esta ciudad es como tirar sal de lejos, no los comprometemos. ¿Ya? Como, Señor, sálvalos tú. Ay, Señor, sálvalos. Yo ni lo toco porque me contamino. Número 1. Ponga su mano en el corazón, dile, Señor, despierta mi corazón y llévame al lugar de necesidad. Vamos, con tu mano en el corazón, dile, Señor, despierta mi corazón. Dile, renuncio a la indiferencia, al síndrome de indiferencia espiritual. Diga, renuncio. Y dile, despierta mi corazón. Dile, hazme sensible, Padre, en que puedo ayudar. Vamos, iglesia, vamos a empezar con cosas pequeñas. Vamos a empezar con cosas pequeñas. Ya llevamos ropa a Zipaquirá, me han dicho que ha sido de bendición, pero eso es algo pequeño, no importa. Vamos a seguir con cosas pequeñas, porque cuando cojamos experiencias con cosas pequeñas, entonces si somos fieles en lo poco, Dios nos dará más. Pero tenemos que soñar con una iglesia donde tengamos un compromiso social. Que nos duela en el corazón, que nos duela, Señor, que nos duela en el corazón la necesidad de la gente. Y ahora ahí con tu mano en el corazón, dile, capacítame para predicar al Dios vivo. Dile, capacítame para predicar al Dios soberano, al Dios creador, al Dios que es espíritu sobre todas las cosas. Señor, que podamos predicar al verdadero Dios, que no necesita templo, que no necesita de nosotros, que es suficiente para bendecirnos. Señor, en esta mañana nosotros creemos y declaramos que Dios es suficiente para salvar, que Dios es suficiente para perdonar, que la sangre de Cristo está vigente para perdonar, así como nos perdonó a nosotros, que nosotros podamos ser las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios, los ojos de Dios, el corazón de Dios, para abrazar al que lo necesite, para amar al que necesita amor, para restaurar al que está caído, para levantarlo, Señor, en el nombre de Jesús, que como iglesia podamos despertar. Y entonces grandes cosas Dios tendrá para nosotros. Póngase de pie, por favor, y oramos al Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Jamie, prepara el video. Cada vez que pienso en eso, soltaron un poco de ovejas. Y como unas quedaron sin Dios, levantaron un altar al Dios no conocido. Hay gente haciendo estupideces así, amado, por desconocimiento de las cosas de Dios. Ahí puesto de pie, terminemos viendo esto que pueda sensibilizar nuestro corazón y terminamos dándole gracias a Dios. Ok. Entonces cierra tus ojos, Jamie nos avisa cuando esté terminado el video, está terminado el tiempo de la enseñanza, el mensaje. Órale al Señor. Amado, yo sé que algunos de ustedes sí tienen un nivel de sensibilidad. Yo he visto a ustedes preocupados por algunos hermanos de la iglesia. Y eso está bien, pero creo que Dios nos está llamando a más. Amar al que no conocemos. Ojo, amar al que no conocemos. Tenemos que estar dispuestos a abrazar al que huela mal. Tenemos que estar dispuestos a ayudar aún el que nos ha hecho mal a nosotros. La Biblia dice, ¿qué ganas amando al que te ama? No ganas nada. No dice la palabra de Dios, dice que aún debemos amar a nuestros enemigos. Orar por esta ciudad, orar por esta ciudad. Padre, gracias, Señor, por habernos traído a esta ciudad. Gracias por mis hermanos que son de este lugar. Los bendecimos en el nombre de Jesús.
Señor, bendecimos la ciudad de Bogotá. Pedimos por la paz de esta ciudad. Bendecimos las autoridades de esta ciudad, Señor. Aunque a veces nos cuesta, Señor, aceptar o compartir algunas cosas, no importa, Señor. Doblegamos nuestra carne, doblegamos nuestro ego, crucificamos nuestro yo, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús para que tú bendigas la ciudad de Bogotá. Padre, bendice a las familias de esta ciudad. Bendice a la gente que llegan a esta ciudad. Dios, bendice y prospera, Señor, de una manera poderosa. Y pedimos que tu mano se extienda, Señor, y que como iglesia nos podamos levantar para, como dice tu palabra, que nuestras buenas obras sean suficientes para que la gente glorifique a Dios. Que como iglesia nos podamos levantar, Señor, llévanos al lugar donde hay necesidad. Gracias te damos, Señor. Amén.